Yo nunca creí en el amor. No para alguien como yo. Un chico de 19 años atrapado en el armario familiar en Salamanca. Donde las tradiciones católicas pesan como cadenas de hierro. Hasta que esa noche de tormenta. Mientras mis dedos volaban sobre el mando de la PlayStation. La puerta se abrió y entró Carlos. El amigo de mi hermano Luis. Con el pelo empapado y una mirada que me desnudó el alma en segundos. Y en ese instante. Supe que había cruzado una línea que me rompería para siempre. Porque amar a un hombre en esta ciudad de torres góticas y secretos enterrados no era solo un pecado, era una guerra contra todo lo que me habían enseñado a ser. Pensé que mi vida era predecible como las partidas interminables de Call of Duty que jugaba en mi habitación asfixiante. Con las paredes cubiertas de pósters descoloridos de Messi y las estanterías repletas de libros de García Lorca que mi madre nunca me vio leer. Salamanca era esa ciudad de oro viejo. Con sus plazas empedradas donde los estudiantes bebían vino tinto en vasos de cristal y reían sobre amores fugaces. Pero para mí. Era una jaula dorada. Vivía en un piso viejo en el barrio del Huerto. Con vistas a la catedral nueva que me recordaba cada domingo la culpa que arrastraba. Mi hermano mayor. Luis. De 24 años. Era el hijo perfecto, alto. Moreno. Con esa mandíbula cuadrada que hacía que las chicas de la Facultad de Derecho se giraran en la calle Zamora. Él estudiaba en la Universidad de Salamanca. Salía con pandillas ruidosas y traía a casa el olor a tabaco y cerveza de las noches en el Irish Malachi. Yo. En cambio. Era el pequeño invisible. El que ayudaba en la panadería de mi padre por las mañanas. Amasando harina hasta que las manos me dolían. Soñando con huir a Madrid o Barcelona. Donde decían que los chicos como yo podían respirar sin ahogarse. Luis y yo éramos como aceite y agua, él. El protector rudo que me defendía de los matones en el instituto. Y yo. El callado que lo admiraba en secreto. Deseando ser un poco más como él. Pero sabiendo que nunca lo sería. Nuestra familia era de esas que rezaban el rosario todas las noches. Con mi madre. Carmen. Una mujer de 50 años con el rostro surcado por arrugas de preocupaciones no dichas. Y mi padre. Javier. Un panadero encorvado por décadas de hornos calientes. Que hablaba poco pero golpeaba la mesa cuando el fútbol del Salamanca CF salía mal. Los hombres de verdad no lloran. Hijo. Me decía él. Mientras yo asentía y me tragaba las lágrimas por un crush en el vestuario del gimnasio. Nunca les conté nada. ¿Para qué? En Salamanca. Ser gay era como ser un hereje en la época de la Inquisición, tolerado en susurros. Pero perseguido en las sombras. Aquella tarde de octubre. El cielo se había oscurecido como si Dios mismo estuviera furioso. Yo estaba hundido en el sofá raído de mi habitación. Con el mando en las manos sudorosas. Disparando píxeles en la pantalla mientras la lluvia azotaba las ventanas con furia. Luis había salido con sus amigos al bar. Como siempre. Dejándome solo con el zumbido del ventilador y el eco de mi propia respiración agitada. La partida era intensa, mi avatar corría por un desierto virtual. Esquivando balas. Y yo me perdía en esa ilusión de control que la vida real me negaba. De repente. La puerta principal del piso se abrió con un chirrido. Y oí voces. Pensé que era Luis borracho. Tropezando con las zapatillas. Pero no. Era Carlos. Carlos era el amigo inseparable de Luis desde la secundaria. El tipo que todos envidiaban, 23 años. Ojos verdes como el Duero en primavera. Y un cuerpo esculpido por horas en el gimnasio de la Plaza Mayor. Estudiaba arquitectura en la universidad.
Dibujaba planos de catedrales que nunca se construirían. Y tenía esa risa ronca que hacía vibrar el aire. Lo había visto 1000 veces, en cenas familiares donde bromeaba con mi padre sobre el Real Madrid. O en las fiestas de fin de curso donde bailaba con chicas que lo miraban como si fuera un dios pagano. Pero nunca lo había mirado yo así. No de esa forma que me hacía arder el pecho. Él entraba y salía de nuestra casa como un hermano más. Pero para mí, era un imán invisible. Un secreto que guardaba bajo llave. La puerta de mi habitación se abrió sin llamar. Y ahí estaba él. Empapado hasta los huesos. Con una camiseta blanca pegada al torso que delineaba cada músculo como un mapa prohibido. ¡Ey! Chaval. ¿Dónde está Luis? Llueve a cántaros y se me ha muerto el móvil. Su voz era grave. Con ese acento salmantino arrastrado que sonaba a miel quemada. Me quedé congelado. El mando resbalando de mis dedos. La pantalla parpadeando con mi muerte virtual. Él no esperó respuesta, entró. Sacudiéndose el agua como un perro callejero. Y se dejó caer en la cama a mi lado. Tan cerca que olí su colonia mezclada con lluvia, algo amaderado. Como sándalo y tormenta. Joder. ¿Qué partidazo estás perdiendo? ¿Me dejas probar? Sus dedos rozaron los míos al tomar el mando. Y ese contacto fue como una descarga eléctrica. Un rayo que me dejó sin aliento. No sé cuánto tiempo estuvimos allí. Él jugando con esa concentración feroz. Maldiciendo en voz baja cuando moría. Y yo observándolo de reojo. Memorizando la curva de su cuello. La forma en que sus labios se curvaban en una media sonrisa. Hablamos de tonterías, del último partido del Unionistas. De las chicas locas de la facultad. De cómo Salamanca se volvía un pueblo fantasma en verano. Pero bajo las palabras. Había un pulso acelerado. Un silencio cargado que me hacía sudar. ¿Sabes qué? Alejandro. Dijo de repente. Dejando el mando y girándose hacia mí. Su mirada era directa. Perforante. ¿Alguna vez has sentido que quieres algo tanto que te duele? Asentí. Sin voz. Porque en ese momento. Lo que quería era él. Y eso me aterrorizaba más que cualquier tormenta. La noche avanzó. Y Luis no volvió. Carlos se quedó. Compartiendo una cerveza tibia que saqué del minibar de la cocina. Y hablamos de verdad por primera vez. Me contó de su familia en Zamora. De cómo su padre lo presionaba para que se casara con una prima lejana. De la arquitectura que soñaba construir en vez de las casas anodinas que le pedían. Yo. Por primera vez. Solté un poco, de cómo odiaba la panadería. De los sueños de escribir que guardaba en un cuaderno escondido. De la soledad que me comía vivo. No mencioné lo obvio. Lo que ardía en mi vientre. Pero sus ojos lo decían todo. Cuando se levantó para irse. A medianoche. Me rozó la mejilla con los nudillos. Un gesto casual que no lo era. Gracias por la compañía. Ale. Eres más interesante de lo que Luis dice. ¿Y se fue? Dejando el aire cargado de promesas rotas. Al día siguiente. Todo cambió. Luis me miró raro en el desayuno. Con ojeras y resaca. ¿Qué coño hacía Carlos aquí anoche? Me llamó desde tu móvil. Mentí. Dije que se había refugiado de la lluvia. Pero mi voz tembló. El río. Palmeándome la espalda. Cuidado. Hermanito.
Que Carlos es un lobo con las presas fáciles. No sabía cuán profético era. Esa semana, Carlos empezó a aparecer más, casualmente en la panadería, ayudando a Luis con apuntes. Pero siempre con una excusa para hablar conmigo a solas. Un mensaje en WhatsApp: oye, ¿jugamos otra noche? Me debes una revancha. Mi corazón latía como un tambor de Semana Santa. Empecé a mentirle a mi familia, saliendo a estudiar para verme con él en el parque de los jesuitas, donde los sauces llorones ocultaban besos robados que nunca llegaron. Solo miradas y roces accidentales que me dejaban temblando. Pero la densa niebla de la culpa se cerraba. Mi madre notó mis ausencias. Mi padre gruñó sobre esos amigos ociosos. Luis, ajeno, seguía trayéndolo a casa. Y cada cena era una tortura, ver a Carlos al otro lado de la mesa, su pie rozando el mío bajo el mantel, mientras yo masticaba pan seco y sonreía como un idiota. Una noche, en mi habitación, mientras Luis dormía en el sofá, Carlos se coló. No puedo parar de pensar en ti, murmuró, su aliento cálido en mi oreja. Nuestros labios se rozaron. Un beso fugaz como un relámpago. Y el mundo se inclinó. Pero el miedo era más fuerte. Me aparté, jadeando. Esto no puede ser. Somos amigos de Luis. Él sonrió. ¿Triste? Somos más que eso. Ale. Pero si quieres huir. Lo entiendo. La presión crecía como la marea del Tormes. En la universidad, donde empezaba mi carrera de filología, oí rumores: un chico de mi curso había sido expulsado de casa por esas mariconadas. Mi profesor de literatura, un viejo queer disfrazado de heterodoxo, me miró un día y dijo: la verdad libera. Pero duele como el infierno. Quería creerle. Pero cada noche, solo en la cama, imaginaba la decepción en los ojos de mi padre, el llanto de mi madre, la traición en la cara de Luis. Carlos se convirtió en mi adicción: mensajes a medianoche, paseos por el huerto de Calisto y Melibea donde susurrábamos sueños imposibles. Imagina que nos vamos a Barcelona. Construyo edificios y tú escribes novelas que escandalicen al mundo, decía él, entrelazando sus dedos con los míos en la oscuridad. Pero el dromo no espera. Una tarde, en la panadería, mi padre me pilló revisando un mensaje de Carlos: te echo de menos. Ven esta noche. El teléfono cayó al suelo. Y su mirada fue un puñetazo. ¿Qué es esto? ¿Alejandro? ¿Quién coño es ese cabrón? Mentí. Balbuceé sobre un amigo del Insti. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, la cena fue un campo minado. Luis trajo a Carlos. Inocente. Y el aire crujía. Mi hermano notó la tensión. Papá. ¿Qué pasa? Estás como si hubieras visto un fantasma. Mi padre calló. Pero sus ojos me perforaban. Carlos, ajeno, me guiñó un ojo desde el otro lado. Y yo quise morirme. Los días siguientes fueron un infierno sordo. Mi padre me vigilaba como a un ladrón. Mi madre rezaba más rosarios, susurrando sobre tentaciones del diablo. Luis me preguntó si tenía drogas o algo peor. Y yo negué, ahogándome en lágrimas en el baño.
Carlos intentaba verme. Pero lo esquivaba. Aterrorizado. No puedo. Carlo. Me están matando. Él insistía, lucha por nosotros. Ale. ¿Merecemos esto? Pero el peso era insoportable. Empecé a fallar en la uni. A no dormir. A ver fantasmas en cada sombra de la plaza del mercado. La ciudad, que antes era mi hogar, se volvía un laberinto de juicios mudos, las vecinas chismorreando en la calle Toro. Los curas en la concatedral sermoneando sobre pecados de la carne. Una noche de noviembre. El nudo se apretó. Luis me confrontó en el pasillo. Con el aliento anís. Dime la verdad. Ale. ¿Qué pasa con Carlos? Lo vi mirándote raro. Mi mundo se derrumbó. Negué. Pero mis ojos me traicionaron. El río. Incrédulo. No me jodas. ¿Estás colgado por mi mejor amigo? ¿Eres? La palabra no salió. Pero colgaba en el aire como una guillotina. Corrí a mi habitación, atrancando la puerta. Y lloré hasta que el cuerpo me dolió. Afuera, oí a Luis hablando con mis padres. Voces bajas pero afiladas como cuchillos. Carlos me escribió, sé que lo sabe. Estoy aquí. Pero no respondí. Me hundí en la cama. El mando de la consola olvidado. El juego pausado en una muerte eterna. La revelación de Luis fue como una grieta en la fachada de nuestra familia. Una que se ensanchaba lentamente, sorbiendo la luz. Al día siguiente. El desayuno fue un ritual muerto, mi padre comía en silencio. Partiendo el pan con manos temblorosas, mi madre removía el café sin mirarme. Sus labios moviéndose en plegarias mudas, Luis evitaba mis ojos. Fingiendo leer él ya sobre las noticias locales. Yo me arrastraba. El estómago revuelto. Sabiendo que el secreto ya no era mío. Salamanca amanecía fría. Con niebla que trepaba por las torres de la clerecía como humo de un incendio lejano. Y yo salía a la calle sintiéndome expuesto. Como si cada transeúnte pudiera leer la verdad en mi cara pálida. En la universidad. Las clases eran un borrón. Me sentaba en el aula de literatura hispánica. Garabateando en el margen del cuaderno versos de Lorca que dolían como heridas abiertas, verde que te quiero verde. El profesor. Con su corbata floja y ojos sabios. Notó mi distracción. Después de clase. Me retuvo. Alejandro. La poesía no es escape. Es espejo. ¿Qué te refleja ahora? Quise contarle todo. Vomitar el veneno. Pero solo murmuré algo sobre exámenes. Afuera. En el patio de las escuelas menores. Vi a un grupo de chicos riendo. Uno de ellos con un rainbow pin discreto en la mochila. Envidias su libertad. Esa osadía que yo no tenía. En cambio, yo corría a la panadería, donde mi padre me ponía a limpiar hornos con furia contenida. Sus silencios más elocuentes que gritos. Carlos no se rindió. Me esperó en el puente romano al atardecer. Con el río Tormes lamiendo las piedras antiguas como un amante paciente. Ale. No puedes ignorarme para siempre. Luis me lo contó todo anoche. En el bar. Está cabreado. Pero dice que te quiere. Sus palabras me golpearon como el viento del norte. ¿Y tú? ¿Qué dices?
Él me tomó la mano. Escondidos tras un sauce. Y su piel era fuego. Digo que te amo. Joder. Desde esa noche en tu habitación. No es un capricho. Es real. Nos besamos allí. Por primera vez sin miedo inmediato. Sus labios salados por el sudor de la angustia. Mi cuerpo respondiendo con una urgencia que me avergonzaba y liberaba. Pero el beso duró poco, un grupo de turistas pasó. Riendo. Y nos separamos como ladrones. De vuelta en casa. La tensión era palpable. Mi madre me llevó a la cocina esa noche. Mientras el aroma a potaje de lentejas llenaba el aire. Hijo. Tu padre y yo. Hemos hablado con el párroco. Dice que es una fase. Una confusión de la juventud. Reza conmigo. Ale. El Señor perdona. Sus ojos, rojos de noches en vela, me suplicaban. Rezó el Ave María conmigo. Sus manos frías sobre las mías. Y yo repetí las palabras como un autómata. Odiándome por la mentira. ¿Fase? Esto era mi esencia. Un río subterráneo que bullía desde la pubertad. Cuando vi a un compañero en el río y sentí un tirón que no era amistad. Pero en nuestra casa. Con crucifijos en cada pared y fotos de comuniones enmarcadas. Admitir eso era firmar mi exilio. Luis era el peor. Mi hermano. Que siempre había sido mi escudo. Ahora era una muralla. Me evitaba. Pero en los momentos robados. Soltaba veneno. Eres mi hermano. Ale. Pero esto. Jode todo. Carlos es mi colega desde niños. ¿Cómo coño me haces esto? Sus palabras eran puñales lógicos. Envueltos en dolor. Una noche. En el salón. Mientras veíamos un partido del Salmantino. Explotó. Papá tiene razón, los hombres no hacen eso. Arréglalo. O nos vas a destrozar a todos. Mi padre asintió desde su sillón. Sin mirarme. La familia primero. Alejandro. ¿Siempre? Me levanté. Saliendo a la calle bajo la luna llena que iluminaba la plaza de la Fuente de las Batallas como un reflector acusador. Caminé sin rumbo. Por las callejuelas estrechas del centro histórico. Donde las luces de los bares parpadeaban invitaciones que no podía aceptar. Carlos y yo nos veíamos a escondidas. En rincones olvidados de la ciudad, el convento de San Esteban al anochecer. Donde las sombras de los claustros ocultaban caricias, o el tren a Ávila. Fingiendo un viaje de estudios. Para pasar horas en asientos traseros. Hablando de futuros imposibles. Él dibujaba en su libreta bocetos de una casa en la costa vasca. Con un jardín donde plantaríamos tomates y leeríamos en hamacas. Allí seremos libres. Ale. Sin miradas. Sin juicios. Yo escribía fragmentos en mi móvil. Poemas crudos sobre cuerpos entrelazados y ciudades que devoran sueños. Pero el idilio era frágil. Una vez. En el vagón. Un pasajero nos miró raro. Y el pánico me invadió. No puedo más. Carlo. Me están asfixiando. La asfixia se volvió rutina. En la panadería. Mi padre me ponía tareas humillantes, barrer el piso a medianoche. Mientras él contaba el dinero con chasquidos de lengua. Piensa en lo que haces. Hijo.
Por tu madre. Ella, por su parte, dejaba folletos de terapias de conversión en mi mesita. Con notas garabateadas: Dios te ama como eres. Pero debes cambiar. Las leía en secreto, riendo amargamente ante las promesas de normalidad mediante rezos y ayunos. Luis traía a Carlos menos. Y cuando lo hacía, el aire se cargaba de electricidad estática. Una cena navideña temprana, con luces de Adviento parpadeando. Fue el pico. Carlos rozó mi rodilla bajo la mesa. Y Luis lo vio. ¡Basta ya!, gritó, tirando el tenedor. Esto no es una puta telenovela. Ale. Elige, nosotros o esa mierda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre se levantó, rojo como el vino de la mesa, y me abofeteó por primera vez en mi vida. El golpe resonó como un trueno. Mi mejilla ardiendo. Lágrimas brotando sin permiso. Fuera de mi casa si sigues con esto. Mi madre sollozó, cubriéndose la cara. Carlos se levantó, pálido. Javier. Es mi culpa. Yo. ¿Lo quiero? Las palabras colgaban. Y el caos estalló, Luis empujando a Carlos hacia la puerta. Gritos. Platos rotos. Huí a mi habitación, atrancando la puerta, el corazón martilleando como un prisionero. Afuera, oí portazos. El coche de Carlos arrancando en la noche helada. Me acurruqué en la cama, el mando de la consola en la mano como un talismán roto. Y por primera vez, deseé no existir. Los días se volvieron un limbo gris. No iba a la uni. Fingía enfermedades, mi padre me ignoraba. Mi madre cocinaba en silencio, dejando platos fríos en la puerta. Luis se mudó temporalmente a un piso de amigos, llevándose su colección de camisetas del Real Madrid y dejando un vacío punzante. Carlos me bombardeaba con mensajes: vuelve a mí. No te rindas. Pero el miedo era un animal que me devoraba. Salía solo de noche, caminando por el río, donde las luces de los puentes reflejaban mi rostro fracturado en el agua turbia. Encontré un barcuir escondido en la calle Libreros. La noche, con banderas arcoíris discretas y música de Rosalía sonando bajo. Entré una vez, temblando. Y un chico mayor me compró una caña. Bienvenido al club, guapo. Aquí no juzgamos. Hablamos horas. De rechazos familiares. De huidas a capitales. Me dio esperanza. Pero también terror. ¿Era yo capaz de eso? La densa represión culminó en Navidad. La familia fingió normalidad, misa en la catedral. Turrones y polvorones en la mesa. Villancicos forzados. Pero bajo la alegría falsa, el abismo crecía. Mi padre bebió demasiado. Y en un arrebato, me arrinconó en la cocina. Eres mi sangre. Pero esto te hace un extraño. Arréglalo o vete. Sus palabras eran lógicas en su mundo: familia, honor, Tradición. pero para mí eran cadenas. Esa noche, solo en mi habitación, con el eco de las campanas de medianoche, escribí una carta a Carlos: te amo. Pero me estoy perdiendo. No sé si puedo salvarnos. La envié.
Y el silencio que siguió fue mi tumba. El año nuevo trajo una nieve inusual a Salamanca, cubriendo las plazas con un manto blanco que amortiguaba los pasos pero no los pensamientos. Mi vida era un ciclo de aislamiento, mañanas en la panadería limpiando harina pegajosa de las mesas. Tardes en la uni asistiendo a clases como un fantasma. Noches en la cama reviviendo el beso bajo el puente. El sabor de Carlos en mis labios como un recuerdo prohibido. La ciudad parecía conspirar, en la calle Rua Mayor. Vi un cartel de una obra de teatro sobre amores imposibles. Y me detuve, imaginándome en el escenario confesando todo. Pero seguí caminando. La nieve calando mis zapatillas. El frío calando más hondo en el alma. Mi madre intentó el acercamiento suave. Como siempre. Un domingo. Después de la misa en San Martín. Me llevó a un café en la Plaza del Peso. Pidió 2 chocolate con churros. Sus manos temblando al remover el azúcar. Ale. Mi niño. Sé que estás sufriendo. Pero esto es contra natura. Piensa en tus abuelos. En la Virgen. Sus ojos, del color del Duero turbio, suplicaban. Le conté pedazos, de cómo me sentía desde niño. De la soledad que no era elección. Ella lloró, limpiándose con la servilleta. Dios no quiere esto para ti. Hay ayuda. Terapias en Valladolid. La idea me revolvió el estómago, sesiones donde me dirían que mi amor era enfermedad. Que podía curarse con rezos y vergüenza. Asentí para calmarla. Pero adentro, una rabia sorda crecía. Como la marea que sube lenta pero inexorable. Luis volvió a casa a medias. Durmiendo en el sofá. Evitando conversaciones profundas. Pero una noche, mientras compartíamos una cerveza en la cocina, un ritual de hermanos perdido. Se quebró. Joder. Ale. ¿Por qué tú? ¿Por qué Carlos? Me siento traicionado. Como si me hubierais robado algo. Su voz era ronca. Vulnerable. Y por primera vez vi al niño que fue. El que me defendía de bullies en el patio del colegio. No es traición. Luis. Es quien soy. Y Carlo. Él me ve. Hablamos horas. De su presión por ser el hombre de la casa. De mis miedos a ser desterrado. Al final. Me abrazó. Torpe. No te odio. Hermanito. Pero no sé cómo arreglarlo. Fue un bálsamo frágil. Pero real. Carlos. Meanwhile. Se distanciaba por necesidad. Sus mensajes eran esporádicos, echo de menos tu risa. Aguanta. Lo vi una vez. En la distancia. Saliendo de la Facultad de Arquitectura con un grupo de amigos. Riendo como si nada. El celos me pinchó, seguía queriéndome. ¿O era yo el lastre? Intenté un encuentro en él la noche. Pero él no fue. El bar era un oasis, paredes pintadas de colores vibrantes. Mesas con ceniceros llenos de colillas. Y gente como yo, chicos con piercings. Chicas con pelo corto. Todos bebiendo y bailando a ritmos de hombres G y Fangoria. Un drag queen en la barra me sirvió un gin tonic con una guiñada. Primera vez. ¿Cielo? Relájate. Aquí somos familia. Charlé con un tal Miguel. Un profesor expulsado de su pueblo por su novio.
que me contó historias de resiliencia. Salamanca parece conservadora. Pero bajo las piedras hay raíces rebeldes. Cervantes bebió aquí. Y él sabía de amores locos. Pero el hogar era el verdadero campo de minas. Mi padre escaló la presión, me quitó el dinero de la paga, obligándome a pedir horas extras en la panadería hasta que las manos me sangraban de grietas. Trabaja. Aprende disciplina. Eso cura las debilidades. Sus palabras eran ecos de su propia juventud. Huérfano en la posguerra. Forjando pan para sobrevivir. Lo entendía. Lógicamente, para él. El amor gay era lujo de ricos. No para obreros como nosotros. Pero el dolor era irracional. Un nudo que me robaba el apetito. Perdí peso. Mis mejillas se hundieron. Y en el espejo del baño vi un extraño, ojos hundidos. Piel cenicienta. El fantasma de quien fui. La represión se volvió física. Una mañana. En la panadería. Un cliente habitual, un viejo falangista con bigote encerado, soltó un chiste sobre maricones en el fútbol. Y mi padre rió, palmeándome la espalda. Mi hijo no es de esos. Don Manuel. Es hombre de verdad. El rubor me quemó. Y escapé al almacén, vomitando bilis y lágrimas. Carlos lo supo por Luis. Y vino esa noche, colándose por la ventana como en una novela mala. Ale. Mírate. Te están matando. Me abrazó. Su cuerpo sólido contra mi fragilidad. Y por un momento me rendí, besos urgentes. Manos explorando bajo la camiseta. El calor de su piel borrando el frío. Huyamos. Susurró. A Barcelona. Ahora. Pero la realidad irrumpió, ¿y mi familia? ¿El pan diario? Me aparté, sollozando. No puedo abandonarlos. Me odiarían más. Los meses de invierno se arrastraron, con nieblas que no se disipaban y un frío que calaba los huesos. Empecé a automedicarme, cervezas robadas de la nevera. Noches en el bar ahogando culpas en alcohol barato. En la uni fallé exámenes. Y el decano me citó, Alejandro. Talento tienes. Pero distracciones no. Enfócate. Talent. Mis ensayos sobre Quevedo eran crudos, inyectados de mi propia agonía. Pero ¿quién leería la verdad de un chico roto? Carlos y yo nos veíamos en fragmentos, un café rápido en la Plaza de las Úrsulas, donde sus dedos rozaban los míos bajo la mesa, un paseo por el jardín botánico, oliendo jazmines invernales mientras planeábamos escapes imposibles. Pero el lazo se tensaba. Su paciencia se agotaba. No puedo ser tu secreto eterno. Ale. Me duele verte destruido. La familia también se resquebrajaba. Mi madre enfermó de nervios, pasando días en cama con paños fríos, murmurando sobre mi pecado. Luis me dio, organizando una cena de paz donde todos fingimos, risas forzadas, anécdotas de infancia. Pero el aire olía a mentira. Mi padre. Al final. Soltó, si sigues así. No hay lugar para ti aquí. Las palabras fueron un mazazo. Lógico en su dureza, la panadería era su legado. Y yo. El heredero fallido. Esa noche. Solo. Abrí el cuaderno y escribí furiosamente, poemas de rabia.
De cuerpos traicionados. De ciudades que aplastan sueños. Salamanca. Puta dorada. Me comes vivo. Garabaté. Tinta sangrando en el papel. El clímax de la represión llegó en febrero. Durante las fallas de Salamanca, no las de Valencia, sino nuestras hogueras menores, con figuras quemadas en la noche. Luis invitó a Carlos a una. Y fui obligado a ir. En la Plaza Mayor. El fuego crepitaba, iluminando rostros estasiados. Y el humo picaba los ojos. Bebimos sangría. Y el alcohol soltó lenguas. Carlos y yo nos escabullimos a un callejón, besándonos con desesperación. Sus manos en mi cintura. Mi espalda contra la pared fría. Te necesito entero. Ale. Jadeó. Pero Luis nos encontró. ¡Hijos de puta! Rugió, separándonos con un empujón que me tiró al suelo. La pelea fue brutal, puños volando. Sangre en la nieve sucia. Gritos atrayendo miradas. Mi padre llegó, alertado por un vecino. Y vio todo, su hijo mayor golpeando a su mejor amigo por mi culpa. ¿Basta? Todos sois unos desgraciados. Me miró con asco. Y en ese momento, toqué fondo, no era el héroe. Era el veneno. Me fui tambaleando a casa solo. El labio partido. El alma hecha trizas. En la habitación. Me miré en el espejo roto, un eco de mi vida, y vi la verdad, seguir así me mataría. Pero cambiar. ¿A qué precio? El fondo era un abismo negro. Un silencio que rugía después de la tormenta de la hoguera. Desperté al día siguiente con el cuerpo magullado. El labio hinchado como un fruto maduro a punto de reventar. Y un vacío en el pecho que succionaba el aire. Salamanca amaneció en calma falsa. Con el sol filtrándose por las persianas como un mentiroso compasivo. Y el piso estaba desierto, mi padre en la panadería desde el alba. Mi madre en misa. Luis desaparecido en resaca de culpa. Me arrastré a la cocina, donde un café frío esperaba como acusación. Y allí, en la mesa, una nota de mi hermano, lo siento. Ale. Pero esto no puede seguir. Habla con papá. Las palabras eran un veredicto. Y las arrugué en el puño. Lágrimas saladas cayendo sobre el papel. El secreto estaba expuesto. No en un estallido dramático, sino en fragmentos que se acumulaban como nieve sucia. Luis había hablado con mis padres esa mañana, confesando lo que vio. Lo que sospechaba. Cuando volvieron, el aire del salón era plomo. Mi padre se sentó en su sillón eterno, las manos entrelazadas como en oración. Pero sus ojos eran acero. Siéntate, Alejandro. Hora de verdades. Mi madre se quedó en la puerta. Un pañuelo estrujado en la mano. Y Luis a mi lado. Rígido como un centinela traidor. Dinos. Dijo mi padre. Voz grave como el tañido de la campana de la Torre del Clavo. Dinos que no es cierto. Que no eres uno de esos. Las palabras me ahogaron. Intenté mentir. Balbucear excusas sobre confusiones juveniles. Pero mi voz se quebró como cristal bajo bota. Lo soy. Papá. Amo a Carlos. Es quien soy. El silencio que siguió fue eterno.
Un vacío donde el tic-tac del reloj de pared sonaba como un verdugo contando segundos. Mi madre sollozó, cayendo de rodillas. Virgen Santísima. Protégelo. Mi padre se levantó. Lento. Y por un instante pensé en un abrazo. En perdón. En cambio. Escupió, eres una vergüenza. Después de todo lo que hemos sacrificado por ti. Luis intervino. Voz temblorosa, papá. Es familia. Pero mi padre lo cortó, familia no significa aceptar aberraciones. Mañana te vas. Alejandro. A un internado en León. O donde sea. Allá aprenderás a ser hombre. El mazazo me dejó aturdido. El mundo inclinándose. ¿Internado? A los 19. Era ridículo. Pero en su lógica patriarcal. Era control. Corrí a mi habitación, atrancando la puerta contra el mundo. Y me derrumbé en el suelo. Sollozos rasgando la garganta como cuchillas. El dolor era capas, la traición de Luis. Que pese a su defensa. Había abierto la caja de Pandora, la decepción de mi madre. Cuya fe ahora me condenaba, la furia de mi padre. Lógica en su crudeza. Pero devastadora. Toqué fondo, visiones de suicidio fugaces. El Tormes llamándome con su corriente oscura. Pero el instinto de supervivencia, o terquedad, me ancló. Llamé a Carlos. Voz entrecortada, lo saben todo. ¿Me echan? Él llegó en minutos. Escalando la ventana como un ladrón de corazones. Nos vamos ahora. Dijo. Recogiendo mi mochila con ropa y el cuaderno de poemas. ¿Pero me negué? Paralizado. No sin pelear. El día se volvió un torbellino de confrontaciones. Mi madre entró. Suplicando, cambia. Hijo. Por nosotros. Hay un terapeuta en la diócesis. Sus palabras eran amor torcido. Y lloré con ella. Abrazándola por última vez como niño. Luis me encontró en el pasillo. Ojos rojos. No quería esto. Ale. Pero papá. Es de otra época. Lo empujé. Rabia brotando, ¿y tú? Mi hermano. O el guardián de las normas. Él se fue. Cabeza baja. Y en ese vacío. Llamé a Miguel del bar. El profesor Queer. Ven la noche, esta noche. No estás solo. Fui. Tambaleante. Y allí. Entre humo y música. Solté todo, el beso en la hoguera. La confesión. El exilio inminente. Miguel me abrazó. Su barba raspando mi mejilla. La familia elige. Ale. Elige la tuya verdadera. Pero el verdadero quiebre vino esa tarde. En la panadería. Mi padre me llamó al obrador. Donde el horno rugía como una bestia. ¿Firma esto? Dijo. Deslizando papeles, cesión de mi parte en el negocio futuro. No mereces herencia si no eres digno. Lógicamente. Era protección, salvar el legado de manos limpias. Pero era desheredación. Un corte umbilical. Firmé. Pluma temblando. Y salí a la calle. El sol de febrero cegándome. Caminé al río.
sentándome en el pretil del puente. Pies colgando sobre el agua que murmuraba secretos. Allí. El dolor se volvió entumecimiento, una parálisis donde nada importaba. Carlos me encontró horas después. Sentándose a mi lado. Su mano en mi hombro. Se acabó el escondernos. Asentí. Pero el vacío era océano. La noche cayó como telón. Y el piso era mausoleo. Cena en silencio. Cubiertos tintineando como cadenas. Mi madre intentó plegaria familiar. Pero mi padre la detuvo, basta de fingir. Me miraron como a un extraño. Y yo a ellos como carceleros. Subí a mi habitación. Empaquetando vida en una maleta, fotos de infancia. El mando de la consola, símbolo de mi escape virtual. El cuaderno. Carlos esperaba abajo. En su coche viejo. Motor ronroneando impaciente. Bajé las escaleras como al patíbulo. Cada paso un adiós. En la puerta. Mi madre me abrazó. Susurro, te quiero. Pero ruega por perdón. Mi padre no se movió. Espalda recta. Luis. En la sombra. Murmuró, llámame cuando estés bien. El coche arrancó. Salamanca empequeñeciéndose en el retrovisor, cúpulas doradas. Plazas vivas. Mi tumba viva. Íbamos a Zamora. A casa de un tío de Carlos que entendía. Pero el camino era niebla interna. Hablamos poco, sus manos en el volante blancas de tensión. Mis ojos fijos en la carretera negra. Lo siento. Dije al fin. Él negó, no tú. Ellos. Pero ahora. Somos nosotros. Llegamos al amanecer. A una casa modesta en las afueras. Con gallinas picoteando el patio y olor a café fuerte. El tío. Un viudo de 60 con bigote canoso. Nos recibió sin preguntas, la vida es corta. Chicos. Desayunad. Dormí 12 horas. Sueños fragmentados de hogueras y besos. Despertando con el sol filtrándose por cortinas raídas. El entumecimiento duró días, caminaba por Zamora como sonámbulo. Visitando la catedral románica donde Carlos dibujaba arcos góticos. Comiendo tapas en bares donde nadie nos conocía. Llamé a la uni. Pidiendo excedencia, mi padre transfirió algo de dinero por piedad. Vi a Luis. Quien en mensajes breves decía, mamá llora. Vuelve cambiado. Pero el cambio no venía, era parálisis. Un limbo donde el dolor se solidificaba. Carlos trabajaba en un estudio local. Llegando exhausto. Y nuestros encuentros eran tiernos pero tentativos, cenas de tortilla de patatas. Besos en la cama que no pasaban de roces. Miedo a romper lo frágil. Necesitas tiempo. Decía él. Pero sus ojos pedían más. Una semana después. El punto de inflexión, una carta de mi madre. Llegada por correo. Hijo. El párroco dice que el amor verdadero es sacrificio. Sacrifica esto por nosotros. Vuelve. La leí en el patio. Gallinas cloqueando indiferentes. Y algo se rompió. No era sacrificio, era negación. Llamé a Luis, no vuelvo como quieren. Vuelvo como soy. O no vuelvo. Colgué. Temblando. Y busqué a Carlos en el estudio. Quiero pelear por esto. Por nosotros.
Sus ojos se iluminaron. Y esa noche, en la cama estrecha, nos entregamos por primera vez, cuerpos entrelazados en un baile crudo. Sudor y gemidos ahogados. El placer un bálsamo sobre heridas abiertas. No era euforia, era afirmación. Un así gritado en silencio. Pero el abismo no se cierra solo. Soñé con mi padre esa noche. Su rostro surcado por decepción. Y desperté llorando. Zamora era refugio temporal. Pero Salamanca tiraba. Con sus garras de memoria. El clímax no fue un estruendo de fuegos artificiales, sino un goteo insistente de verdades que erosionaban las murallas que había construido. 2 meses en Zamora me habían dado piel nueva, un bronceado ligero de paseos por el Duero zamorano. Músculos tonificados por ayudar en el huerto del tío. Pero el alma seguía en carne viva. Sangrando por las grietas. Carlos y yo éramos un dúo frágil, mañanas de café compartido en la cocina con azulejos agrietados. Donde él bosquejaba planos y yo escribía cuentos cortos sobre amores prohibidos, noches de pasión que rayaban en la desesperación. Como si cada abrazo pudiera ser el último. Él hablaba de futuro, construiré nuestra casa en Bilbao. Con vistas al mar. Tú escribirás el bestseller que nos libere. Yo asentía. Pero el eco de Salamanca, las campanas lejanas. El olor a pan recién horneado, me perseguía como un espectro. La decisión de volver no fue repentina, fue un susurro acumulado. Miguel. Desde el bar. Me mandaba audios de apoyo, la ciudad no te define. Pero tú la reclamas. Luis. En llamadas esporádicas. Suavizaba, papá se está rompiendo. Ale. El negocio va mal sin ti. Mi madre enviaba paquetes, calcetines tejidos. Fotos de infancia con notas, recuerda quién eres. ¿Quién era? El chico que amasaba pan con manos firmes. Que soñaba con Lorca bajo las estrellas. Llamé a mi profesor de la uni, vuelve. Alejandro. Tu voz es Needed aquí. Y Carlos. Una noche. Mientras fumábamos en el patio, humo curling como serpientes. Dijo, no huyas para siempre. Confronta. O nos perseguirá. Volvimos un viernes de abril. Bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta. El coche cargado con mi maleta y sueños a medio hacer. Salamanca nos recibió con indiferencia, estudiantes llenando las plazas con risas primaverales. Vendedores de castañas asadas en la calle Bordadores. Aparcamos frente al piso en el barrio del Huerto. Y el corazón me martilleó como un tambor de procesión. Carlos me tomó la mano, juntos. Subimos las escaleras. El olor a levadura familiar golpeándome como un recuerdo físico. La puerta se abrió antes de tocar, mi madre. Delgada como un lirio marchito. Ojos hinchados. Ale. Me abrazó. Sollozos mojando mi camisa. Y por un segundo. Fui niño de nuevo. Pero el salón era campo de batalla. Mi padre estaba sentado. Periódico en mano. Rostro endurecido por meses de rencor. Luis. Al lado. Tenso como cable. Siéntate. Gruñó mi padre. Carlos se quedó en la puerta. Intruso visible. No hubo bienvenidas, directo al grano. ¿Has vuelto? ¿Crees que un exilio arregla nada? Su voz era roca. Lógica implacable, el negocio había perdido clientes por rumores. Mi madre había enfermado de verdad, ansiedad que la postraba. Todo por tú.
¿Capricho? La palabra me encendió. Me levanté. Voz firme por primera vez, no es capricho. Papá. Es mi vida. Amo a Carlos. ¿Y si eso destruye la familia? Entonces la familia era frágil. El silencio fue bomba. Mi madre jadeó. Cubriéndose la boca, Luis se movió. Como para intervenir. Mi padre se levantó. Lento. Y por un instante temí otro golpe. En cambio. Habló. Voz quebrada, y yo crecí sin nada. Hijo. Guerra. Hambre. Construí esto para vosotros. Y tú lo tiras por. Un hombre. Lógica pura. Su mundo colisionando con el mío. Pero respondí. Palabras saliendo como río desbordado, tú construiste con sacrificio. Yo sacrifico mi silencio por verdad. No es eso, hombre. Carlos entró entonces. Voz calmada, Javier. No quiero robarle un hijo. Quiero ser parte de esta familia. Si me dejan. El clímax se desplegó en oleadas emocionales. No en gritos. Mi madre se levantó. Tocando mi mejilla, pero el pecado. Ale. El Señor. La corté. Suave, Dios me hizo así. Mamá. No es eso su plan. Lágrimas rodaron por su rostro. Y se giró a mi padre, Javier. Míralo. ¿Es nuestro niño? Él vaciló. El gigante tambaleando. Y por primera vez vi grietas en su armadura, hombros caídos. Ojos húmedos. No lo entiendo. Murmuró. Pero. Es sangre. Luis. ¿El puente? Habló, papá. Yo lo vi en la hoguera. Peleé por estupidez. Ale es valiente. Más que yo. El aire se aligeró. Un hilo de luz en la penumbra. No fue resolución instantánea, fue un armisticio crudo. Mi padre extendió la mano. No para golpear. Sino para estrechar, quédate. Pero nada de escándalos. La panadería es tuya. Si la mereces. Acepté. El apretón firme como pacto. Carlos fue invitado a cenar, torpe. Con vino traído de Zamora. Y comimos potaje en silencio inicial. Que se volvió charla tentativa, del fútbol. Del tiempo. Evitando el elefante. Pero bajo la mesa. El pie de Carlos rozó el mío. Y sonreí. Secreto compartido. Esa noche. En mi habitación restaurada. Hicimos el amor con urgencia contenida. Susurros del lo logramos entre jadeos. El cuerpo un mapa de victoria pírrica. Al día siguiente. El mundo se reajustó. Volví a la uni. Entregando ensayos con fuego renovado, en la panadería. Mi padre me pasó la receta del pan de centeno. Un gesto simbólico. Luis y Carlos reconstruyeron. Salidas a bares donde bromeaban como antes. Pero con respeto nuevo. Mi madre empezó terapia, no para mí. Sino para ella. Y un domingo. En misa. Me tomó la mano durante el Padre Nuestro. No era aceptación plena, era tolerancia ganada a pulso. Lógica mezclada con amor forzado. Pero el clímax personal fue mío, en él la noche.
Con Carlos a mi lado. Subí al escenario abierto para un micrófono libre. Leí un poema, En las torres de Salamanca. Amé en sombras. /, pero la luz soy yo. Que quemo las cadenas. Aplausos rugieron. Abrazos de extraños. Y Miguel guiñó, bienvenido a casa. Afuera. Bajo estrellas salmantinas. Carlos me besó en público por primera vez, labios suaves. Manos en la nuca. Transeúntes pasando sin mayor drama. No fue épico, fue normal. Y eso era la gloria. El aftermath fue un tapiz tejido con hilos irregulares, curaciones parciales. Precios pagados en silencio. Y una normalidad que sabía a victoria agridulce. Salamanca en verano se volvía un horno vivo. Con el asfalto de la Gran Vía ondulando en espejismos. Y nosotros, Carlos. Luis y yo, navegábamos el nuevo equilibrio como barcos en río caudaloso. Mi padre no hablaba de eso, en cambio. Me enseñaba trucos de la panadería. Cómo modular la levadura para panes que levanten perfectos. Metáfora muda de resiliencia. La vida es como el horno. Hijo, calor fuerte. Pero sales dorado si aguantas. Dijo una mañana. Pasándome la pala. Acepté el gesto. Manos enharinadas entrelazadas en labor compartida. Y por primera vez. Vi en sus ojos no juicio. Sino orgullo cansado. Mi madre evolucionaba lento. Como la duquesa en sus procesiones, asistía a un grupo de apoyo en la parroquia. No para conversión. Sino para madres de hijos diferentes. Volvió con libros de teología progresista. Susurrando, el Papa Francisco dice que Dios ama a todos. Cenábamos rezando. Pero ahora sus oraciones incluían, por la felicidad de Alejandro. Un guiño que me calentaba el pecho. Luis. El hermano redimido. Se convirtió en aliado, salidas triples a la Plaza Mayor. Cervezas en el pub El Ojo. Donde bromeaba sobre mi cuñado arquitecto. Cuidado. Carlo. Que si le rompes el corazón. Te meto en un plano equivocado. Reía. Y el sonido era bálsamo en viejas heridas. Carlos y yo construíamos nuestro nido, él consiguió un trabajo en un estudio de restauración de la Casa de las Conchas. Dibujando ornamentos platerescos que evocaban nuestra propia ornamentación interna. Alquilamos un piso pequeño en el barrio antiguo. Con balcón a la calle Compañía. Donde plantamos albahaca en macetas y colgamos guirnaldas arcoíris discretas. Las noches eran nuestras, cocinando paella con marisco del mercado. Follando en sábanas revueltas al ritmo de vetustos vinilos de Joaquín Sabina. Sus letras roncas narrando amores rotos y remendados. Verde que te quiero verde. Cantábamos. Cuerpos entrelazados. Y el placer ya no era rebelión. Sino celebración. Pero el precio se cobraba en sombras. Mi padre envejecía visible, arrugas más profundas. Cojeo en las mañanas por la ciática agravada por estrés. Vendió parte del negocio para tapar deudas. Culpando en silencio los tiempos modernos. Mi madre tenía recaídas. Noches de llanto donde me llamaba a las 3, sueño con el diablo llevándote. La consolaba. Pero el peso era mío. Un impuesto emocional por mi verdad. Luis perdió amigos conservadores. Murmurando sobre tolerancia falsa. ¿Y Carlos? ¿En privado? Confesaba dudas, a veces echo de menos la Zamora simple. Aquí. Cada mirada pesa. Pagábamos con insomnio. Con discusiones susurradas sobre mudarnos, Barcelona tiraba.
Con su orgullo gay y editoriales que publicarían mis cuentos. La curación era dialéctica, no victoria total, sino coexistencia. En otoño, organicé una lectura en la uni, Voces del armario salmantino, con poemas míos y de Miguel. Mi familia vino, padre tieso en la última fila, madre con rosario en bolsillo, Luis aplaudiendo fuerte. Leí sobre el beso en la hoguera, sobre el exilio. Y al final, mi padre se acercó. Voz baja, bien escrito. Hijo. Pero no lo leas en la panadería. Río. Y fue su perdón implícito. Carlos. Orgulloso. Me besó en la mejilla frente a todos. Y nadie se inmutó, progreso salmantino. Vivía auténtico. No triunfante. Publicaba relatos en revistas locales. Uno sobre un panadero gay que hornea bollos arcoíris, ganando un premio menor que pagó cenas. Carlos diseñó un jardín comunitario en el Parque de los Jesuitas, con bancos para amores ocultos. Placa discreta. Nuestra relación maduraba, discusiones sobre fidelidad. Celos por examigos. Pero siempre reconciliación en la cama, donde el lenguaje de cuerpos era más honesto que palabras. El cierre llegó en Nochevieja, un año después del caos. En la Plaza Mayor, con uvas en mano y campanas tañendo. Rodeados de familia ampliada, tío de Zamora. Amigos del bar. Mi padre brindó, por la familia. Sea como sea. Bebimos. Y en el beso de medianoche con Carlos, bajo fuegos artificiales que pintaban el cielo de colores, sentí cierre. No era final feliz de cuento, era vida real, con sus grietas doradas. Ahora, camino por Salamanca con cabeza alta. El mando de la consola en un cajón, juegos virtuales ceden a reales. A veces, en la panadería, mi padre y yo reímos sobre clientes excéntricos. Mi madre reza por bendiciones diversas. Luis planea su boda, invitándonos a Carlos y a mí como la pareja. Y en las noches, con Carlos dormido a mi lado. Me pregunto, ¿valió el dolor? Sí. Porque el amor no es ausencia de tormenta, sino navegarla entero. ¿Y si no hubiera entrado esa noche? ¿Seguiría jugando en sombras? La vida no da segundas partidas. Pero esta, la jugué ganando.